¿Cómo que qué te pasó a ti? Hace un mes tuvo un accidente. Mira, te puse a tocarme. ¿Cómo estás? Oye, qué loco. ¿Qué cosa? ¿Y te dejaron salir? ¿Está en su casa? ¿Ah, te dejaron? Sí. ¿Tan rápido? No parece. Ya me una operación. Yeah. ¿Eso le cae al hospital teléfono? Ya, para conocimiento general. Unidad 3, clase 8. Ahí está la clase. La que vamos a hablar hoy, trabajar hoy, querer hoy. ¿Qué decía clase 1? Dice clase 7. Es clase 1. Pero la clase 7. Pero la clase 7. Y para ustedes clase 8. La clase 8 se baja a la clase 7, que es la ejecución mecánica. Es una de mis carreras. Ya. Conocerán aquello que ya ven en pantalla. Déjame revisar si estoy. Esto tiene que quedar grabado, pero. Sí, pantalla, grabando, audio. Está todo lo que necesitan. Si yo les dijera, hagan eso en Ningo, yo creo que nadie tendría problemas. Me gusta esa actitud. Pero ahora viene el real desafío de esta asignatura y mi parte favorita. Ya no van a usar el Lingo. Ya no hay Lingo. Olvídense del programa que hace todo por mí. Ahora es a mano. A mano. Esa parte tan simple, hoy solo tengo que plantear las ecuaciones, que hoy era lo más difícil, ya pasó a segundo plano. Ahora vamos a hacerlo como hay que hacerlo, como se pasa a los alumnos de pregrado, y es porque este ramo es tan temido. Por el famoso método simplex. Adelante. Salúdelo, abrácelo, no le toque la pierna, por favor, si no lo vamos a tener fuera otro mes más. Pero, ¿cómo se aborda esto? ¿Qué se hace? Solo porque el profe no es tan malo, voy a dejar que lo hagan en Excel. Pero si no fuera en Excel, sería en su cuadernito, tablita por tablita, uno tras otro. Ese es el método que habíamos dicho que en algún momento iba a llegar una parte donde no nos iba a dejar disminuir más la cantidad, ¿verdad? No, eso era en el método de ramificación y agotamiento. Este es el método que vamos a utilizar para resolver cualquiera de los problemas que vimos en clase, sin el programa. Pero antes de avanzar, para que este método simple se cumpla, hay que tener algunas condiciones obligatorias. Primero, todas las restricciones tienen que ser menor o igual. Si hay alguna de esas restricciones que cambie la forma, o sea, en vez de ser menor o igual, sea mayor o igual, vamos a utilizar el método de la gran M, que se los voy a enseñar la próxima clase. Que es lo mismo, pero con más sufrimiento. Ahí está. La gran M. Entonces, para poder hacer esto, el paso número 1 es agregar algo que se llama S1, también conocido como holgura, y es la primera parte que tenemos que plantearnos. Si bien aparece S1 en la función objetivo siempre van a ser 0, no tienen valor. Eso se pone porque la tabla que vamos a hacer después va a tener una columna que se va a llamar S1, S2, S3. Es para que no se nos olvide. Ahora, a ver si alguien ya se dio cuenta. ¿Cuántas S tendremos por ejercicio? Sumamente bien.
Si tengo 2 restricciones, voy a tener 2S. Si tengo 3 restricciones, voy a tener 3S. Y así sucesivamente. Por lo cual, ahora viene mi hermosa tabla. Lo primero que tiene que haber en la tabla son filas y obviamente columnas. Por filas va a haber una fila por función objetivo y por cada restricción. Obviamente, la primera se llama Z, que es la de función objetivo, y después vienen todas las de restricciones que van a ser S1, S2 y S3 según corresponda. Si son 5 restricciones, ¿cuántas filas voy a tener? 6, la de la función objetivo y las 5 restricciones. ¿Qué se pone en columna? Cada uno de los elementos que hay en mi ecuación. ¿Qué es la Z? La función objetivo, por lo cual es una columna. Después, ¿qué viene según lo que estoy viendo ahí? Ah, las variables de decisión. Y después, ¿qué viene? Cada una de las S según corresponda. Finalizando con la solución, que es a lo que estaría igualado. Veamos la función objetivo 1. Yo sé que Z, como está planteado en la parte anterior, es Z igual a 10x1 más 20x2 más ese 1, 2 y 3 que valen 0, pero es para el tema de las columnas. Para que esto funcione, tiene que estar igualado a 0. Asumo que todos se acuerdan cómo igualar a 0 algo, tirando todo para el otro lado. Y cuando tire todo para el otro lado, ¿qué va a pasar con los signos? Cambian. Entonces, paso de tener Z igual a 10x1, 20x2 más S, a tener Z menos 10x1 menos 20x2 menos S1, 2 y 3, que son 0. Sí. O sea, lo que queremos es dejar un 0 al otro lado. Ahora voy a poner cada uno de los números que multiplica a los elementos que están. Aquí este S4 solo representa la suma de todas las S, que es 0, así que ignórenlo. En los espacios de intersección de la columna. ¿Cuánto es el número que multiplica a Z? 1. Adivinen quién está ahí. ¿Cuánto es el que multiplica a 10x1? Menos 10. Ahí hay un menos 10. ¿Quién es el que multiplica al x2? Menos 20. Y como les dije, todos los veces valen, ya que está igualada a la ecuación, a 0. Hasta ese punto, ¿hay alguna duda? Vamos bien. Ahora, si ustedes miran abajo, cada una de esas filas también tiene números. ¿Qué son esos números? La restricción. Lo mismo, pero por cada restricción. ¿Esta restricción tiene Z? No, por lo cual la casilla de Z va a decir 0. ¿Qué número multiplica este? El 4, el 2 y el 1. Entonces, si miro mi esquema, va a ser, ¿tengo un Z? No. 4x1 se pone el 4. 2x2 se pone el 2. 1f1 se pone el 1. 0, 0, ¿ya cuánto está igualado? Todas las columnas que realicemos se hacen de la misma forma. No hay cambios. ¿Te nos va a dar la restricción? ¿Esta así o vamos a tener que plantearle igual? Depende de mi estado de ánimo. Por ahora está bueno, así que yo creo que se las voy a dar, pero no lo garantizo. Las cosas pueden cambiar mucho de un día a otro. Por eso las restricciones. Pero buscar las restricciones para ustedes ya no es nada. Están listos con ese tema. Ahora viene el problema. Columna pivot. Dentro de nuestra tabla simple, es aquella columna con el valor más negativo en la fila de la función Z. Partimos con caras medio raras, con definiciones medio raras. Lo que yo voy a hacer es buscar tal cual como dice ese enunciado, el valor más negativo que haya en la función Z. Ojo,
no en las funciones de restricciones, en la función z. Por lo cual el más negativo aquí es el 20. Menos 20. Se marca. Ahora viene la fila pivote. Partimos con otro concepto medio raro. Es la fila que tenga el valor más bajo luego de dividir la constante de la restricción entre la variable de la columna pivote. ¿Cuac? Dicho de otra forma, cuando yo selecciono la columna pivote, yo lo que estoy haciendo es marcando cada uno de los números que van a ser de mi interés. Y ahora lo que hago es tomar el valor de la solución dividido por su número que está en su respectiva fila, pero en la columna. Ojo con eso. Si estoy en la fila S1, va a ser 20 dividido, después vamos a la S2. 20 dividido, después 10 dividido 2. 5. Y yo selecciono el más bajo positivo de ellos. Si por algún misterioso motivo este fuera menos 2, al tener un resultado negativo, inmediatamente no se pesca. También les va a pasar que tal vez haya números 0. ¿Y qué pasa con los números que yo divido por 0? ¿Quién dijo eso? Todo número dividido por 0 es indeterminado. Vuelvo a escuchar eso y lo golpeo. ¡Oh, Dios! Si el número es indeterminado, obviamente no lo puedo considerar. Fuera. Ya descubrimos dos de las partes fundamentales del método simplex. Ahora aquí. Ahora viene el concepto terrible de la fila entrante, que es tomar la fila que seleccioné, y como seleccioné la fila con el valor más bajo que me dio, la marco, esta es mi fila, y transformo esta fila en una fila entrante. ¿Y cómo se transforma? Seleccionando el valor que queda marcado entre la columna pivote y la fila pivote, y este valor hay que transformarlo a 1. ¿Cómo hago eso? Dividiendo toda la fila por el mismo valor. O sea, va a ser 0 dividido 8, 8 dividido 8, 8 dividido 8, 0 dividido 8, 1 dividido 8, 0 dividido 8 y 20 dividido 8. Y ahora tenemos la hermosa fila entrante. Y ahora viene la regla de oro, con lo que vamos a poder recién empezar a hacer el ejercicio. Esta es la regla de oro, aquella regla que no se les puede olvidar. Las filas que no trabajamos, ¿cuáles no trabajamos? Las que no seleccionamos, por si acaso. Aquellas que no trabajamos, tenemos que aplicar nuestra nueva regla, que es fila vieja menos coeficiente pivote de la fila por fila entrante. ¿Cuál es la fila entrante? La vieja. Esa, la que hicimos, la que seleccionamos. Entonces ahora, ¿cómo funcionaría esto? Primero elijo una de las filas que no he trabajado. ¿Qué tendríamos? La Z, la S1 y la S3. Y elijo con cuál trabajar. Pero antes que se me olvide, hay un pequeño detalle. Para entender el resultado que me va a dar, los S son, por decir,
así decirlo, las holguras. Entonces acá estoy diciendo que todas mis restricciones tienen holgura. Y todos mis resultados de interés van a estar en las filas. Entonces aquí algunos de ustedes se van a preguntar, ya, ¿y cómo voy a saber los valores de X1 y X2, que es lo que me interesa? Cuando yo selecciono la fila pivote y la columna pivote, antes de empezar a trabajar cualquier cosa, se hace un enroque. El S2 pasa a la columna y el X2 pasa a la fila. Entonces, cuando este X2 tenga un valor, va a significar que una de mis variables de decisión tiene valor. Pero lo vamos a ver ya con los ejemplos. Entonces, elegí la S1, que vendría siendo esta fila, 0, 4, 2, 1, 0, 0, 20. ¿Cuál es el coeficiente de la fila? Ahí dice 2. ¿Cuál vendría siendo? ¿Cuál es el coeficiente de la S3? ¿Cuál es el coeficiente del Z? Perfecto, lo entendí. Entonces ahora lo único que hago es, esta es la fila entrante, la que ya calculé, 0, 1, 1, 0, 1 octavo, 0, 2,5. Y ahora hago la regla. Fila vieja menos coeficiente de la fila por fila entrante. Fila vieja, 0, menos coeficiente por fila entrante. Y eso me da 0. Repito el proceso. Fila vieja, 4, menos coeficiente, que es el 2, por fila entrante, 1. Eso me da 2. Y repito este proceso con cada una de las filas y con el Z. Ahora obtengo este resultado de la tabla. Hice todo. Me perdí en el coeficiente. Bueno, Mara. El coeficiente es el número que está marcado por mi columna pivote. Mi columna pivote siempre va a ser la más negativa. Entonces, para cada una de estas filas, el coeficiente va a ser el que está marcado. Para S1 es 2, para S2 es 8, para S3 es 2. Y ahí sigo la regla, nada más que la regla. Fila vieja menos coeficiente pivote de la fila por fila entrante. Hago eso, o hago esta tabla, que es lo que tendrían que hacer ustedes en su cuaderno, por cada fila, incluir la Z, y después ingresar todos estos valores individuales en una nueva fila. Obtengo esto. ¿Terminamos? No tengo idea. Veamos qué pasa. ¿Tengo variables de decisión en las filas? 1. ¿Tengo valores negativos en Z? Si no hay valores negativos en Z, el ejercicio terminó y empezamos a analizar los resultados. ¿Qué creen que pasaría si ese 10 fuera un menos 10? Todo de nuevo. Absolutamente. Todo de nuevo. Bueno, en ese caso, habría que utilizar una nueva tabla para poder hacer de nuevo el proceso. Claro, si tú tienes esta tabla, y si esta tabla tiene, pensemos, el Z menos 2,5, ocupas esta tabla y haces todo de nuevo. Una nueva columna pivote, una nueva fila pivote, y todo el proceso una y otra vez. Hasta que todo el Z, el Z solamente, quede positivo. No, nunca me he pasado de las 6 veces. Ahora, entendamos cuáles son los resultados. Una cosa es hacer la tabla y lo otro es entender quién están enseñando. Es bastante simple. Z vale 50.
Si ustedes meten esta ecuación en el Lingo, la función objetivo debería ser 50. Si yo veo x2 me dice que es 2,5. Si yo veo el Lingo, me va a decir que la cantidad de variables de decisión son x2 igual a 2,5. ¿Hay x1 aquí? No. ¿En las filas? No. Entonces, ¿cuánto creen que vale x1? 0, porque no está. No se considera. O sea que si hubiéramos hecho una siguiente tabla, a lo mejor no hubiera arrojado el X1. Y estaría mal, porque como es positivo, no aplica. Pero, siguiendo la misma línea que tú dices, si yo tengo 3 variables de decisión, y en esas 3 variables de decisión, las 3 tienen como números, yo creo que ya podrían ir dándose cuenta que habría que hacer 3 veces el mismo procedimiento. ¿Para qué? Para ingresar cada una de las variables a mis filas. Este es el método simple. La verdad que fuera de toda la presentación pomposa hecha, no es un método difícil. ¿Por qué es un método que a la mayoría de los alumnos de pregrado no les gusta? Es porque ellos lo hacen a mano. Es porque les paso este mismo ejercicio, saque su cuaderno, no hay computadora al frente, y se imaginarán que hacer esas tablas a mano, si me equivoqué en un número atrás, es una lata. Pero como el profe no es tan malo, se los voy a enseñar en Excel, de una forma más simple, que llegamos al mismo objetivo y que nos va a ayudar a resolver esto rápido. Pongan mucha atención en esto porque me pasó un año en que todos los alumnos reclamaron que el Solem era muy largo, que era muy complejo, porque no sabían ocupar Excel. Y realmente no necesitan ser expertos. Vamos allá entonces. Este va a ser el ejercicio que vamos a ocupar. Este es mi amigo Excel. Vamos a agrandarlo a lo más posible. Entonces, voy a partir escribiendo z igual 10 por x1 más 20 por x2. Y vamos a anotar las restricciones también para tener todo. Ya. Ahí tenemos el ejercicio. Entonces, el paso 1 es transformar cada una de mis restricciones de 0. Paso 1, cada una de mis restricciones tiene que decir menor o igual. Menor o igual, menor o igual. Ahora, aquí les voy a hacer una pregunta. Le voy a dar 0,3 décimas al que sea pillo para responder. Eso quiere decir que si tiene un 3,7, sube a 4. Este método es para maximización, para minimización o para ambos. ¿Y por qué? Tiene que ir por el por qué para las décimas. La respuesta está ahí ante sus ojos. Minimizar. ¿Por qué? Que le presentación de una limitación del producto. Los 3 no lo vimos. Si yo minimizara esto y todas mis restricciones son menor o igual, ¿qué me va a dar? Puro 0. Entonces, este método, como dice su compañero, es para maximizar. Acuérdenme en el solemne que tiene 0,3 décimas.
El otro método que les voy a enseñar, que es el método de la gran M, se los voy a enseñar. Ese es para minimizar y para maximizar. Me imagino que se va a arreglar. No, ese método es maravilloso. Ese sí que es bueno. Que es lo mismo que estamos viendo ahora, exactamente lo mismo, pero se le agregan un par de cositas más, que es lo que lo haría complejo. Pero volvamos al tema del método simplex, porque es lo que estamos trabajando, y después les voy a pasar el mismo ejercicio que hicimos en el solemne del año pasado para que lo trabajen. El mismo. Ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Transformar mi regla en una igualdad. Para transformarlo en una igualdad tengo que agregar una S. Y ahí me queda igual a B. Entonces me quedaría 8 por x1 más 8 por x2 más S2 igual a 20. Y el último vendría siendo 2x1 más S3 igual a 10. Ahora, este de acá, hay que tirar todo hacia el lado de la z. Y me quedaría z menos 10x1 menos 20x2 igual a 0. No hay por qué poner las s. Lo que voy a marcar en celeste es aquello que voy a usar en el problema, que es adecuar las ecuaciones a mi conveniencia. Ahora, tengo que generar mi tabla. Como les dije, es una columna por cada elemento. Tengo z, tengo dos variables de decisión y tengo tres restricciones. Y tengo una columna solución. Muy bien. Vamos a juntar todo para que lo podamos ver bien. ¿Cuál era el paso? Lo único que hay que hacer acá es poner una columna por cada elemento que haya en mi sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son los elementos? El z, las cantidades de... Ahí falta un x. La cantidad de variables de decisión, que en este caso son dos, x1 y x2, y la cantidad de s, que es equivalente a la cantidad de restricciones que tenga. Si tengo 5 restricciones, ¿cuántas s voy a tener? 5. 5. ¿Cuántas s voy a tener? Si tengo 4 variables de decisión, ¿cuántas columnas de variables de decisión voy a tener? Ya. Entonces, aquí está hecho. Mi z, mis 2 variables de decisión, mis 3 restricciones y la solución. Ahora, ¿qué se pone en las filas? Primero la z y la cantidad de restricciones que tenga. Pero se pone el s. Igual va el S arriba también. Sí, también va arriba. A mayor cantidad de filas, van a ser mayor cantidad de restricciones que tenga. Y siempre voy a tener una columna S porque solo hay una. Ahora, lo único que tengo que hacer es buscar en cada una de mis ecuaciones los números que irían en estas intersecciones. Z con Z vendría siendo S. Acuérdense que lo que puse en color celeste es mi ecuación arreglada. ¿Cuánto sería? 1, ¿verdad? Entonces, Z, 1. ¿No se puede achicar un poco la pantalla? Porque no estoy viendo todo completo. Es ahí para la restricción. Tendría que... 000, combinarlo. Ya, ahí sí.
Pero no se puede hacer, por ejemplo, cuando tienes dos cosas, si las combinas vas a perder siempre las del costado de acá. 9, 6, 7, ahí solo me va a quedar el dato 41. Ahí. Las magias. Entonces, ya, ¿quiénes acompañan a mis variables de decisión? Menos 10 y menos 20. Menos 10 y menos 20. Como les dije antes, ¿hay algún S en la función objetivo? No, puro 0. ¿Y la solución a cuánto está igualado? A 0. Terminé la fila. Vámonos ahora a mis restricciones. Primera restricción, esta de acá. ¿Tienen Z? No. Por una cosa lógica, ninguna restricción jamás va a tener Z. Así que siempre van a ser 0. Vamos a la primera. 4x1 más 2x2. O sea, va a ser 4 y va a ser 2. ¿Tiene C1? Sí, 1. ¿Tiene C2 y C3? No, 0 y 0. Y está igualada a 20. Y si alguno tiene buen ojo, siempre van a tener las restricciones un comportamiento diagonal. Siempre. O sea, si tuviera más cantidad de S, va a ser una matriz. No, esa es la matriz. No es nula, es la matriz canónica. Sí, ¿sí o no? Sí, porque esa es la que se puede multiplicar por todo y después se puede sacar la transversa y el núcleo de qué. ¿Sí o no? Ahora, veamos acá. 8 y 8. 8 y 8. ¿Está igualado a 20? 20. 2x1. O sea, 2. 2. ¿Tiene x2? No, 0. Y está igualada a 10. Solo por un tema de asegurarme. Es 2x2. ¿Ve? Ahí el profe se equivocó. Punto menos, por favor. Ahí sí. Corrijámoslo al tiro. Si no, después va a quedar en la grabación que el profe se equivocó. Ahí sí. Hasta este punto, ¿fue muy difícil? No. Esta es la parte fácil. Entonces ahora viene lo entretenido. Primero, seleccionar la columna pivote, que vendría siendo el más negativo, que es el y lo marco. Así me acuerdo siempre, no se me olvida. Ahora tengo que descubrir cuál es mi fila pivote y cómo se hace. La solución dividido el coeficiente. Y para no hacerlo a cada rato, esquina de acá y bajo las veces que sea necesario. Y ahí tengo todos los datos. ¿Cuál es el más bajo? 2,5. Lo marco. ¿Cuál de todas las cosas? ¿Este? Para la fila, lo que hice fue dividir la solución con su correspondiente número de la columna pivote. O sea, 20 dividido 2, 20 dividido 8 y 10 dividido 2. Eso me dan valores 10, 2,5 y 5. Y de estos valores yo elijo el más pequeño que me da que no sea negativo. Y ese es el S2, que está acá. Ahora, está listo. ¿Qué es lo que tengo que poner? Fila pivote. ¿Quién es mi fila pivote? Esta. ¿Y qué tenía que cumplir la fila pivote? Que este valor, el que se cruza, tiene que ser 1. Solo ese por si acaso, el resto me da lo mismo. Entonces tengo que dividir por el mismo, por sí mismo. Y cuando yo divido algo por sí mismo en una ecuación, tengo que hacer lo mismo con todos los elementos de la ecuación
para mantener la igualdad. Entonces, ¿qué digo? Cada elemento dividido por 8, que es ese. Y lo corro para el lado y me ahorré toda la división. Ojo que aquí el problema, como no está configurado para fracciones, hay que ponerle las comillas. Ahí me da el 13,5. O podemos ir a formato de celda, fracción, aceptar. Y ahí ya queda en un formato más amistoso para nosotros. ¿Hasta ahí algún problema? Ahora viene la parte más rápida. ¿Cómo había que dividirlo? Pero ¿me puedes explicar? Si Este- la fila, dividir la constante de la restricción entre la variable de la columna. Claro. Cuando quiero sacar mi fila pivote, tengo que dividir por el número que está en la intersección de la columna pivote y la fila pivote. Profe, ¿cómo cambiar el número de fracción? Selecciono lo que quiero. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer con el total. Clic derecho, formato de celda, y ahí están todos los formatos habidos y por haber. En este le pongo general, y ahí me dio 2,5. Y todo el resto está en fracción para que sea más lento. Entonces, ahora, dígame. ¿Voy a mostrar las restricciones? Las restricciones, esas. Recuerde que son solo las azules, porque las negras son las originales y aquellas que se modifican para que podamos trabajar. Bien. Ahora, lo que hago es, tomo todos mis elementos y los borro. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Hacer el enroque entre la fila y la columna. O sea, donde está el X2, ahora va S2, y donde está el S2, ahora va X2. Y ahora viene la hermosa regla. Toda la atención del mundo acá porque lo voy a explicar una sola vez, para que no tengan que hacerlo uno por uno. Igual. El igual es para hacer cualquier función en Excel. ¿Cómo era la regla? La regla era fila vieja menos el coeficiente de la fila, que vendría siendo S, por el elemento de la fila entrante, que es S. Perdón, que es S. Porque recuerden que es de la misma que estamos trabajando. Miren esta pillería. Cuando estoy hablando de el coeficiente, ¿qué quiero que cambie? ¿La columna o la fila? La fila. La columna tiene que mantenerse la misma sin importar a dónde esté moviendo el sistema. Entonces, fijo la letra E. ¿Y cómo se fija en Excel? F4 o signo peso. Si apretan F4 una vez, van a fijar fila y columna. Si lo apretan 2 veces seguidas, van a fijar solo la fila. Y si la apretan 3 veces seguidas, van a fijar solo la columna. Ahora, en la fila pivote, que es la que entra, ¿qué me conviene mantener? Siempre la fila. Porque yo voy a cambiar a través de las columnas. Entonces, yo fijo la fila. Y aquí, en este punto, yo ya cumplí con mi regla. Tiro para el lado. Lo único que hice acá fue tomar esta regla y tirarlo todo para el lado. Si yo aprieto aquí, se van a dar cuenta que es correcto. Fila vieja menos coeficiente, que es el menos 20, por fila entrante. Y ahora tomo todo esto y lo tiro hacia abajo. Terminé. Ojo con el único detalle. Se van a dar cuenta que va a aparecer una fila de puros ceros. Eso es porque estoy haciendo doble trabajo por el programa. Yo ya arreglé mi fila pivote. Y ahí lo que estoy diciendo es que le resto a la fila pivote la misma fila pivote.
Entonces, lo único que hago ahí para corregir este pequeño error es copiar la fila pivote y pegarla donde están solos los ceros. Ahora, ¿hay algún número negativo aquí? En Z, obviamente, el ejercicio se acaba de terminar. Muy difícil. Es mucho mejor eso a haber hecho tablita por tablita a mano, ¿no les parece? La fila pivote es la fila que seleccionaste y el objetivo es que tú hagas uno y solamente uno, que es el elemento donde se cruza la fila pivote por la columna pivote, que es el 8, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú haces que ese 8 sea 1? 8. Y cada vez que tú divides algo por 8 en una ecuación, tú tienes que dividir todo por lo mismo. Entonces sería 0 divide 8, 8 divide 8. ¿Recuerda cuál era la regla? No, ese dividido, pero por lo como número. Pero, Sería profe, ese. Recuerda que había que fijarse. No, Sería ese dividido, pero hoy sería 8, sería 0. Y acá giras hacia el lado para tener todos los elementos que La de los inicios. cuando uno hace una inversión de la Pero no lo escuché. cuando uno hace una inversión de ese2, ¿Ya? Es lo mismo. solamente se cambia término, no hay que hacer inversión de los datos. No lo entendí. Porque siempre le pusimos X2 abajo y ese Sí. arriba. Ah, sí, No hay es que- solamente sí, el no, nombre, no invertir los datos. Solo el nombre. ¿Cuál es la gracia de este método que les enseñé? Que si tuviéramos que hacer 4 veces la tabla, solo la arreglamos. Y no tenemos que hacer 4 veces la multiplicación de cada uno de estos elementos. Entonces, voy a buscar un ejercicio para que ustedes trabajen. por esto, ¿cierto? Era por la fila, ¿cierto? Y la fila de Y la vieja menos coeficiente pivote, Profe, pero no creo que esto sea tan ¿Y la clarito vieja? como lo estamos dando. coeficiente pivote. Porque ahora nos va a decir cuando ya no es menor igual o más, mayor o más. Pivote. Tan desconfiados, por Dios. Hay que hacerlo así en la vida, ya no es para los tiempos. Y ahí está. Por ese, pero como ese se ocupa ¿Por qué no entra? ya criticamos la fila. Bueno, Pero ¿por qué? No, sí que no tema ya. profe, ¿va a dejar la pantalla? ¿La va a guardar en la clase? ¿Cuál? En la de Excel. Está grabado, todo está grabado. Ah, ya. No les daré el formato. ¿Qué quería? Ah, no, pero como una foto a la pantalla. Sí, puede hacerse, no hay problema. Sí, está igual. 9x1 más 5x2 más 6x3 más... No sé, ¿cómo hizo para alargar toda la tabla? A mí me había quedado uno. Vamos a revisar. No me deja alargar. Ya, y te dije que pasó con en la que en la de la abril. El uso de la inteligencia y hacerlo con la ¿Cuál? Toda la...
Lo pongo ahí. Está bueno encontrar esto. Aquí, en pantalla, verán su primer gran desafío. Un ejercicio de 4 variables de decisión y 4 restricciones. Lo primero que van a hacer es hacer la ecuación. A trabajar. Arreglen sus ecuaciones y hagan la tabla. Profe, ¿podemos tirar la tabla primero? Estaba poniendo la atención. Ahí está la tabla. La de arriba, la más. Eso. ¿Qué veloz? ¿Listo para volver a poner el ejercicio? ¿Cuántas veces tenemos? 3, perdón. Yo creo que hacer la decisión y Obviamente quiero que trabajen en este ejercicio, pero si alguno de ustedes ya se fijó, les acabo de enviar un correo. El correo es el correspondiente taller 2 de nuestra asignatura que tiene que ser entregado la próxima semana, que es solo ese ejercicio, de manera individual. Si quieren lo podemos hacer acá en el horario de clase, si quieren lo hacen en su casa,
Pero la única dificultad de esta materia es que hay que practicarla. Así que vamos a hacer este ejercicio, les voy a mostrar después cómo había que solucionarlo, después veremos otro ejercicio y así iremos hasta completar el horario de clase. ¿Se consiguió su certificado? Ahí hablé con Carol a ver qué podemos hacer para que no se nos pase tanto tiempo. Si no, vamos a tener que vernos en enero. Y ahí yo estoy más genio siempre. Profe, aquí en una parte me agarra como fórmula. Profe, cuando pongo el menos X1 más X3 me tiramos valor verdadero como formato como si fuera un sí. Igual si cómo le puedo cambiar el formato para que sea solamente numérico, si no lo detecte como fórmula. Usted está diciendo Menos X1 más X3 menor o igual a 0. Como formato texto, solo texto. Formato texto. igual a 0. Sí. Claro, y tú pones que te pasa eso, ¿verdad? Sí. Doble clic, espacio, espacio. Ahí está. Todo se soluciona agregándole un espacio. Sube. Ay, no, no me deja. Doble clic, espacio, y pueden poner menos X1 más X3 igual a 0. ¿No? Sí, el Z. El signo menos de Igual, sí. Ay, no, no me deja. Ay, no. porque no. Porque era el vuelvo a agregar la
Necesito poner de ¿Y cuánto es la red? 4. Porque aquí la función es la de 2. ¿Qué le puse de profe? No, ni tampoco. Que cuando queramos cambiar, se me hace como una... A ver, paso. Y el es Sí, pues son dos es pasos. Dos espacios Con dos de pasos. la cantidad. del principio. Y luego el tiempo para hacer como primero los datos, luego para hacerlo así, tabla de texto. ¿Cachai? Así se tabla de texto, Chupe. todo el revolución, y después tengo que conectarlo solamente en tabla de texto. Sí, bueno. Voy cayendo de tema. Mira lo que estoy diciendo por aquí. Pero yo mismo que estoy haciendo. Yo voy a hacer el mix, ojalá, que se les hace actividad de eso. Ya, ahora tenemos todo. Tenemos todo. Ah, son 4 variables. Mira tu Y el max Z. Entonces, ¿cuántas elecciones son? entonces 4 veces. ¿Sí? Ya, aquí uno lo Vamos a ver. ¿Cierto? Y generar la X, después la X y las... ¿Cómo van? Ya. Para ir avanzando y poder ir viendo cómo desarrollar las cosas, vamos a arreglar las ecuaciones para que queden como corresponde. Z, que voy a mandarla al flojo nomás. Menos, 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 igual a 0. Lista la función. Lista la función objetivo. Vamos ahora con mis restricciones. Lo vamos a hacer a la rápida también. Control C, Control V. Y acá lo único que cambia es que se va el menor y se le agrega más S1, más S2, más S3, más S4. Copio acá
Y listo. Seleccionalo, pincho. Acá tenemos mis ecuaciones ya listas para trabajar. Entonces ahora nos tenemos que ir al Excel. Control C. Al medio. Ya grande. Y ahí tenemos nuestro sistema listo para trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuántos elementos tenemos. Un Z, 4 variables de decisión y 4 restricciones. O sea, si nos vamos acá, Z, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4 y solución. Sí, es exagerado, pero van a ver cómo sale. En las filas tenemos la fila Z y tenemos cada una de las restricciones que van a ser esas correspondientes. Ojo y atento acá que si estudian por alguna parte, van a ver que en algunas bibliografías la fila Z se pone al final, no al principio. Da exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ahora tengo que poner cada una de las variables de decisión respectiva. Menos 9, menos 5, menos 6, menos 4. Menos 9, menos 5, menos 6, menos 4. Exacto. Después vamos a agrandarla y ese es 1. 0, 0, 0, 0. Como les dije que esto era en diagonal, 1, 1, 1, 1 y todo el resto son ceros. Cero, 10, 1, 0, 0. 0, 10, 1, 0, 0. Y ahora completo lo último que me queda acá, que vendría siendo 6, 3, 5, 2. 6, 3, 5, 2. Este vendría siendo 0, 0, 1, 1. Menos 1, 0, 1, 0. Y 0, menos 1, 0, 1. Agrando todo esto para que todos lo veamos. ¡Tatán! Está listo. Ahí estaría mi exagerado cuadro de trabajo. ¿Cuál era la regla principal? Columna pivote, que vendría siendo el más negativo. ¿Todos estamos de acuerdo que es ese? Ahora viene la parte final, que ojo, no incluye a la columna Z, solo a las restricciones, que vendría siendo dividir la solución por el número de la columna. Dos indeterminados, un 0 y un 1. Este. Ahora, fila pivote. El valor de la solución dividido el valor que está en la columna pivote en la misma fila. O sea, 10 dividido 6, 1 dividido 0, 0 dividido menos 1. Ahora, la fila pivote es S1. Lo único que tengo que hacer es dividir toda la fila por 6 para que este valor que estoy marcando acá sea 1. Entonces, ese valor dividido 6... ¿No puede ser 0 la...? No. Y ahí queda listo. Y yo lo voy a dejar con fracciones porque a mí me gusta con fracciones. Digo con decimal. Como esto, lo pego. Elimino todos los rellenos y todo para afuera. Ahora, sí es una ecuación grande y exagerada, pero el sistema es el mismo.
fila vieja menos fila nueva por el coeficiente de la fila o coeficiente por la fila, da lo mismo. Solo tienen que tener cuidado de con cuál van a fijar. En el caso del número pivote, tienen que fijar la columna, o sea, la D. Y para la fila, tienen que fijar la fila, que vendría siendo el 27. Enter, marco, tiro para el lado todo, y se van a dar cuenta que está listo. Y ahora tiro todo para abajo, y todas están bien, a excepción de esta, que son puros ceros. Y si se acuerdan, esa es la fila pivote. Antes que se me olvide, tengo que hacer el enroque entre S y S. Profe, Dígame. profe, cuando fijó la celda Dígame. en la nueva tabla, ahí fijó el primer término, lo fijó. Sí. Ojo con eso de fijó el primer término, fijó el segundo término. Olvídense de eso. Esa es la fórmula ideal para que se echen normal. ¿Por qué? Porque es mecánico. Inmediatamente su cerebro dice, tengo que fijar este y fijar este. Fijémonos qué estoy escribiendo. ¿Qué es este término? La fila vieja. Sí. Menos, y el menos es el coeficiente por la fila pivote. O también puede ser fila pivote por el coeficiente. Da lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puse primero yo? La fila entrante. ¿Y quién estoy fijando en la fila entrante? La fila. Por eso está fijado el 27. Ok. Si ustedes lo ponen de esa forma, pero se lo memorizaron al revés, No. tienen todo mal. No hagan las cosas mecánicas. Entiendan lo que están haciendo y de esa forma se van a ahorrar estos errores que cuando lo ven en el solemne ya no quieren saber nada. Respecto a qué. Me da 0 en... Dígalo, pues. La fila pivote, ya, ¿entendiste cómo seleccionar la fila pivote? Cuando tú seleccionas la fila pivote, va a haber un cuadrado donde se cruza la fila pivote con la columna pivote, que en este caso es el 6. Para que la fila pivote sea fila pivote, este 6 tiene que ser 1. ¿Cuál es la única forma de hacer que este sea 1? Dividirlo por 6. Pero si yo divido este por 6, todo el resto de los números tienen que estar divididos por 6. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la fila pivote? S dividido 6. Este dividido 6. S dividido 6. Y así sucesivamente. Aló. Sí, pero es que... Aquí hay que opinar. ¿No? Ya. Y está mal. Sí, es la del 0,6. ¿Cierto? Cuando tú pones una fórmula en S, se corren las mismas celdas de la fórmula. Por lo cual, si tú no estás fijando en 6, estás dividiendo después por 3, por 5, entonces ahí F4 y fijas fila y columna. Perfecto. Esos son los mini detalles operativos del Excel que nos dan dolores de cabeza. Ahora, acabo de obtener todos los resultados de una tabla gigante de una manera bastante rápida y bastante práctica. La fila pivote solamente hay que copiar la fila seleccionada. Solo copiarla, o sea, tomo lo que me dio de fila pivote. No, antes para confeccionar la fila pivote uno elige la fila, ¿cierto? Y la copia y la en fila pivote. No, tú lo que haces es elegir la fila pivote, Sí.
Y para que sea fila pivote es dividir cada uno de los cuadros Por la solución. por ese valor. Volvamos a explicar la fila pivote. La fila pivote es la fila que yo selecciono Sí. transformando el número donde se cruza la fila y la columna, o sea, S, en 1. Si este valor es 6, ¿cuál es la única forma de transformarlo en 1? Dividiéndolo por 6. Pero como estoy dividiendo esa casilla por 6, ¿qué hago con el resto de las casillas? Si en vez de ser 6 hubiese sido 3, ¿por qué número tengo que dividir cada casilla? Esa es la fila pivote. Y por eso me da 0, 1 y puras fracciones. Profe, mejor dejarlo en decimal o en fracción. Si estuviéramos trabajando en el cuaderno, las fracciones son más amigables. Como estamos trabajando en Excel, déjenlo en decimales. ¿No? Ahora, ustedes dijeron, ¡ay, qué lata, que van a hacer muchas cosas! Pero miren, ¿cuál es el más negativo acá? Lo marco. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo mismo que hice la vez anterior, la solución dividido el valor donde está mi columna pivote. Marco y tiro hacia abajo. ¿Cuál es el más bajo sin contar el 0? El 1. O sea, este de acá. Fila pivote, ya adivinen. El mismo proceso de siempre. Pero aquí pasa algo chistoso. ¿Cuánto es el valor de la intersección? ¿Hay que hacerle algo a la fila? No. Entonces mi fila pivote va a ser exactamente la misma. Porque para que sea fila pivote, este tiene que ser 1. Y como ese ya es 1, no hay que hacer nada más. Control C. Control V. Aquí, en el segundo cuadro, ¿cuál es el más negativo? El menos 1. ¿Cómo se calculaba la fila pivote? Tomando el valor de la solución y dividiéndolo por ese valor. Me da 5, 1, 5 y 0. Los números negativos y el 0 no se consideran. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? El 1. Y lo marco. Esa es mi fila pivote. ¿Cuánto vale la intersección entre la fila y la columna de este resultado? 1. ¿Y cuánto tenía que valer para que fuera fila pivote? 1. Entonces, tengo dos opciones. O la copio y la pego tal cual como está, o divido todo por 1 y me da lo mismo. ¿Se captó? Pero esa es una segunda tabla porque la de arriba... Porque la solución me dio dos valores negativos. No importa. Entonces, una vez que tengo eso, misma regla de la vez anterior. Fila vieja menos, pero ahora lo voy a hacer al revés. El coeficiente por la fila. Entonces, una vez que lo hago, tengo que identificar cuál es la fila y cuál es el coeficiente. El moradito es la fila. Y cuando es el moradito, me interesa que quede la fila fija. Y cuando estoy hablando de columna, que en este caso es el rojo, me interesa que quede la columna fija. Siempre apréndanselo así, no mecánico, porque si no pueden hacerlo al revés y les queda la escoba. Pero ¿cómo sé cuándo tiene que ir entre medio el signo? El signo siempre fija al que está hacia su derecha. Entonces, si está aquí, ¿cuál es el que está a su derecha? La G. Y si está aquí, ¿a quién fija? Al 36. Ah, eso quería saber. Gracias. Enter, me va a dar 1. Curiosamente, este siempre va a dar 1 sagradamente. Tiro todo para el lado. Tiro todo para abajo. De nuevo me dan puros ceros ahí, no importa. Pegar. Y antes que se me olvide, X4 por S2. Por S2.
Ese paso puede parecer muy pequeño, pero es el más importante, porque aquí estoy diciendo que x1 vale 1,3 y que x4 vale 1. Ahí lo tengo. Y ahora, ¿me quedan números negativos? No, me queda 1. Pero es el mismo proceso. Columna, solución, dividido ese valor, y elijo el más pequeño. Es el 1. Muy bien. Fila pivote. Aquí es un pequeño dolor de cabeza. ¿Cuánto está dando? Menos 1. ¿Y cuánto tiene que ser? 1. Entonces, ¿por quién divido? Por menos. Ahí está la fila pivote. Y ahora simplemente copio, pego, borro, cambio de manera inmediata el X2 por el S4. Para que no se me olvide. Y ahora lo mismo de siempre. Fila vieja menos coeficiente por fila nueva. En la fila fijamos la fila y en la columna fijamos la columna. No. Pero si se dan cuenta, en un ratito lo hemos hecho 3 veces. ¿Puedo volver al primero? Sí, porque estamos ahí. Está muy rápido. Aquí solo lo que quiero hacer aquí es mostrarle que una vez entendiendo el cómo lo hago, esto es rapidísimo. Para que no se asusten si son 10 veces, clitero y todo el chiste. Fila pivote. Vamos a ver si este es el resultado final para terminar con el sufrimiento. Pero se entiende. Miren, acá me dan 2 iguales. ¿Qué creen que pasa cuando me dan 2 iguales? Elijo cualquiera. Este ejercicio está hecho para hacerlo muchas veces, por lo cual llegar al resultado final a mí no me interesa. Yo lo único que quiero que hagan acá es que practiquen y que tengan la oportunidad de ver cuándo elegir una fila, cuándo elegir una columna, cuándo está en la intersección. Entonces, por eso les envié ese taller 2 para que lo puedan trabajar. Ahora, yo sé que tienen que practicarlo. La próxima clase igual vamos a retomar este tema y vamos a ver el método de la gran M, que es parecido, pero se van a agregar un par de componentes. Pero hasta ahora, ¿se entiende? Sí. ¿Es tan difícil como creían? No. Pura práctica. La verdad es que no es difícil, es mecánico. Sí, esa parte de elegir. Esa es la idea. Esa es la parte. Esta clase quedó grabada. En YouTube pueden encontrar a millones de mexicanos, peruanos, bolivianos, españoles que les pueden enseñar este método. Hay muchos ejercicios por todos lados. Yo me voy a comprometer a enviarle una guía de ejercicios para que practiquen. ¿El taller cuándo lo entregamos? Próximo lunes. Hola, profe, todavía no estoy ahí cacho con la explicación de los... Yo creo que al final es como... Porque, ya, es fila vieja menos coeficiente por fila nueva. Primero aprendámonos la fórmula. Sí. ¿Cuál es la fórmula? Fila vieja menos fila 9 por coeficiente. ¿Más? Fila vieja. Si te das cuenta en tu Z, Sí. sigue habiendo negativo, ¿no?
El número de al lado de la tabla. ¿Este? Ese es la división entre la solución y esa columna. ¿Te dio distinto? Pero sin considerar Z. Sin considerar Z. El Z no va. Cuando ustedes elijan la fila pivote, el Z no puede ser fila pivote. No puede. Esa sería la clase de hoy. ¿Muy difícil? Entonces, No. mira, Sigamos. Por supuesto. No, me das unos 7. ¿O te dan fracciones? Lo revisas. Cero. Ya, ¿y qué pasa aquí? Se me presenta con el cero. ¿O no? ¿Cómo se hace? Aquí lo que hice yo fue fijar este número, porque es por este número que se tiene que medir. Entonces fijé este. Ahí. Te voy a enseñar la Eso son 7. Cambiando. Aquí Acuérdate. Entonces te digo que esto, La fila pivote la trabajamos todos, por eso siempre te dan puro cero. Entonces aquí lo único que te faltó fue reemplazar. Copiar nomás Sí, ahí está. ¿Ya? Sí. ¿Supongo? Para todos presentes siempre. Lo que menos me importa en la lista, me interesa que cuando ustedes aprueben el ramo tengan la nota azul. Atención acá, les voy a enseñar la pillería para no equivocarse en este tema de la fila, que la columna, que aquí, que allá. Tengo mi tabla. Voy a seleccionar la casilla. Y yo lo voy a hacer de memoria. Fila vieja menos fila nueva por coeficiente. O fila vieja menos coeficiente por fila nueva. No fijen al tiro. Adiós. No lo fijen al tiro. Olvídense de fijar. Una vez que lo tengan listo, y acá, en este punto recién voy a preocuparme de fijar. Porque si lo fijo antes, lo voy a fijar mecánico. Y si lo fijo mecánico, me equivoco. Entonces ahora, espero que no sean daltónicos, veamos los colorcitos. Este es rojo. El rojo, ¿dónde está? En la fila. Si yo estoy en la fila, tengo que fijar la fila. ¿Y quién es el número de la fila? El 27. Entonces, ¿quién va fijado ahí? El número, el 27. Ahora veamos la columna. ¿Dónde está la columna? Ah, el morado. ¿El morado quién es? Ah, el morado es el de la columna. Y cuando yo digo columna pivote, ¿quién quiero fijar? Y la columna, ¿por quién está determinada? Por la D. Entonces, ¿a quién fijo? A la D. Con esa regla nunca se van a equivocar. Y no les enseño nada más. Muy regalones. No, solo porque ustedes van a tener 2 clases menos, el método de la gran M se los voy a enseñar distinto. Agradezcan. El solemne quedó para el 18. Dígalo usted. ¿Para 18 qué? Es o el 18 o... ¿Ya alcanzamos? ¿El 18 la próxima semana? No, la semana siguiente. Quedaría el otro. Ah, sí, sí, ya, sí. Sí, mejor. Si lo hacemos el 18, les voy a enseñar el método de la gran M con una pillería. Si lo hacemos en enero, les voy a enseñar el método de la gran M sin pille. No, Con pillería. La diferencia es enorme. Es enorme. entonces 18. ¿Cómo? Tendríamos que verlo, porque como tengo hartos tesistas y anteproyectos, mi horario es medio complicado.
explicado. Si el profe se va a poner buena onda, se la hacemos 18. ¿Cierto, profe? Coordínense entre ustedes esta semana y el próximo lunes díganme qué días pueden hacer una ayudantía. Y ahí yo veo si dentro de los días que ustedes pueden, puedo, uno, conseguirme laboratorio y dos, tener el espacio. Porque la disponibilidad la tengo, digo la disposición. Claro, en martes o viernes. Sí. Podría ser un martes a las 8:30, pero online. Les podría ofrecer eso, porque tengo otras actividades. Veámoslo el próximo lunes. Si todos están de acuerdo, lo hacemos así. ¿Podría ver eso? No. Acá está, por ejemplo, ya hice el 1, ¿Ya? ¿cierto? Ahora hice el 2, que bueno, aquí la vimos, y nos quedó así. Bien. Y ahora voy para el 3. Elegimos la columna, el número más a la columna. Y en este caso, la fila pivote. Pero, Pero Sí, pues, pero justo y yo creo que ya puede yo, ser sí. a mano. Tú A quieres mano. dividir el- todas las filas para que este te quede con uno. Entonces, lo que tienes que hacer es decir, este dividido por este. No, voy a copiar la repetición. Dale, dale, dale. esta es la primera fila. Y aquí tienes que fijar. Mire, hagámoslo más simple. Les voy a enviar ese archivo al tiro al tema con el Excel. Esto solo- Solo. No, saludé. Bye, bye. Adiós. Bueno, la vuelvo a usar.